Siguiente, ¿cuál de las siguientes entidades puede simular una oftalmoplegia internuclear en ausencia de la misma? ¿Miller-Fisher? ¿Sí? ¿Se acuerdan en qué consiste la oftalmoplegia internuclear? ¿Recuerdan? Yo les mostré un video. ¿Se acuerdan? ¿No? La oftalmoplegia internuclear es cuando le hacemos mirar hacia un lado, ¿no? Entonces, uno de los ojos, digamos, no puede hacer el movimiento interno, mientras que el otro ojo, al hacer el movimiento hacia afuera, hace nistagmus, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Esa es la oftalmoplegia internuclear, ¿ya? Y eso es bastante sugerente, ¿no? De una esclerosis múltiple, ¿no? De patología desmielinizante, ¿no? Del sistema nervioso central. Pero un problema que podría simular esta oftalmoplegia internuclear es la miastenia, por el compromiso ocular que produce. Entonces uno puede creer que tiene una oftalmoplegia internuclear y ser una miastenia, ¿ya? Miller-Fisher no. Miller-Fisher lo que da es oftalmoplegia, ¿no? Los ojos están más o menos centrales y no se puede mover ni para arriba, ni para abajo, ni para afuera. No se pueden mover, ya es diferente, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. Muy bien, vamos a ver miopatías. Entonces, cuando tenemos patología en músculo, ¿no? Tenemos que ver a qué causas pueden corresponder esto. Entonces, podemos tener causas hereditarias o causas adquiridas. Dentro de las causas hereditarias tenemos todas estas que dicen acá, ¿no? Y dentro de las más frecuentes están las distrofias musculares, ¿no? Y una distrofia muscular que es bastante frecuente es el Duchenne, ¿no? Habrán visto ustedes alguna vez de repente un niño con Duchenne, ¿no es cierto? Entonces es una miopatía hereditaria, ¿ya? Esto es para que tengan un ejemplo, ¿no es cierto? Miopatía hereditaria, Duchenne. Y miopatía adquirida puede ser, por ejemplo, las dermatomiositis, polimiositis, ¿no? Por drogas, etcétera, ¿no es cierto? Formas secundarias a alguna patología sistémica generalmente, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas de las enfermedades musculares? Bueno, debilidad, dolores musculares, atrofia, calambres, miotonía. Vamos a ver después en qué consiste la miotonía. La debilidad es el síntoma principal, ¿no? Entonces ustedes ven aquí a esta señora que le están diciendo que se levante, y miren, ¿no? Y obviamente le están diciendo que no se apoye con los brazos, ¿no? Entonces está haciendo todo un esfuerzo para levantarse. ¿Por qué? Porque tiene debilidad proximal a nivel de musculatura pélvica, ¿no es cierto? Habrá dificultad para levantarse de la posición sentada, para subir escaleras, puede haber debilidad distal también o en nervios craneales dependiendo de la distribución de la miopatía, ¿no? Entonces podemos explorar a nivel distal, proximal, y la atrofia es el signo cardinal, ¿no? Que también tiene una distribución variable según el tipo de miopatía, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estamos viendo acá? ¿Cómo se llama esto? Escapulalada, ¿no? Por atrofia, entonces se levanta pues la escápula, ¿ya? Este es el signo de Gowers, ¿no? A este paciente le dicen que se levante, ¿no? Entonces miren todo lo que hace para levantarse, ¿no? Se tiene que apoyar de cuatro prácticamente, ¿no? Se pone de cuclillas y sus brazos, digamos, se apoyan en sus piernas para poder incorporarse, ¿no? Ese es el signo de Gowers, ¿ya? Entonces, esto es bastante característico de algunos tipos de miopatía, como por ejemplo el Duchenne. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las miopatías? ¿No? El diagnóstico general, el cuadro clínico, la electromiografía, vemos las enzimas musculares, el CPK, ¿no es cierto?, que probablemente esté elevado. Podemos hacer biopsia muscular, estudio genético y algunos otros exámenes dependiendo. En la electromiografía, ¿no?, en la parte de aguja, cuando se coloca la aguja, ¿no?, lo normal, aquí vemos, ¿no?, un nervio que va a ir a ciertas fibras musculares y genera una unidad motora normal. Cuando hay un problema del nervio, ¿no?, cuando se pierden algunos nervios, otros nervios van a inervar
más fibras musculares, ¿no? Entonces la respuesta es así, neuropática, ¿no? Un poco más grande y así con varias fases, digamos. Y cuando es un problema del músculo, el nervio está bien, pero hay menos músculo, ¿no? Entonces, como son menos fibras musculares, la respuesta es más pequeña, es un patrón miopático, ¿ya? Para que más o menos comprenda. Entonces, ¿cuáles son los signos miopáticos? Que los potenciales de unidades motoras sean de pequeña amplitud, ¿no? O sea, de pequeño tamaño y de breve duración, cortas, ¿no? Se nota muy bien en el gráfico, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente, ¿no? Cómo es lo normal y cómo es en una miopatía. Además, en la miopatía también pueden haber estas cositas que se llaman fibrilaciones y ondas positivas, ¿no? Por ejemplo, en una polimiositis, dermatomiositis podemos encontrar esto. La elevación de las enzimas musculares, ¿no? El CPK va a estar elevado, ¿no? Significa necrosis muscular, puede ayudar a diferenciar algunas distrofias musculares, por ejemplo, en un Duchenne, en un Becker, va a estar muy elevado, ¿no? Alrededor de 5000, 10000. En otro tipo de miopatías puede estar a veces normal o levemente elevados. La biopsia muscular también nos permite diagnosticar algún tipo de miopatía. El estudio genético, ¿no? Ya pues si tenemos estudio genético ya no necesitamos hacer biopsia muscular, ¿no? Vamos a hablar de una de las miopatías más frecuentes, que es la distrofia tipo Duchenne, ¿no? Aquí se afecta tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco, ¿no? Es una enfermedad ligada al sexo, al cromosoma X. Ocurre más o menos uno en 3500 a 4000 nacidos vivos varones, ¿no es cierto? Pero algunas mujeres portadoras pueden tener algunos síntomas leves, ¿no? El Duchenne básicamente es de los varones, ¿no es cierto? Puede haber signos tempranos de cierto retraso en el desarrollo motor, pero normalmente la enfermedad se manifiesta alrededor de los 2 a 4 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque el niño se cae, no puede subir escaleras, ¿no? Eso es lo que cuentan los padres, ¿no? Y también si uno le hace pues que se levante, ¿no? Vamos a apreciar el signo de Gowers, que ya lo hemos visto antes, ¿no? Además, en el examen físico podríamos ver que las pantorrillas están hipertróficas, ¿no? En realidad no es porque el músculo esté hipertrófico, ¿no? Sino es acumulación de tejido adiposo, ¿no? Y ven esas pantorrillas, ¿no? Probablemente este niño sea una forma de Becker en realidad, que es una forma parecida al Duchenne, pero más leve, ¿no? Hipertrofia muscular a nivel de pantorrillas, se asocia también a bajo coeficiente intelectual, puede haber escoliosis, contracturas. Alrededor de los 8 a 10 años ya estos niños no caminan, están en silla de ruedas y fallecen alrededor de los 20 años, ¿ya? Tanto por trastornos respiratorios como por problemas cardíacos, porque el Duchenne también afecta el músculo cardíaco. Entonces miren el niño, ¿no? Es la postura típica, ¿no? Ya a cierta edad, a los 8 o 10 años ya no pueden caminar, entonces estarán en silla de ruedas. Como tienen tanta debilidad, aparecen estas deformaciones, ¿no? ¿No? Y tienen la hipertrofia, ¿no? Puede haber algún caso ya muy avanzado, miren, ¿no? Con unas deformaciones terribles, ¿no? El paciente ya pues está postrado. ¿Cuál es la patogenia? ¿No? En el cromosoma X, ¿no? Está el gen de la distrofina, ¿no? Este gen codifica un RNA, ¿no? Que traduce una proteína que es la distrofina. Es una proteína que está a nivel de la membrana, ¿no? Del músculo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El CPK muy elevado, más de 10 a 20 veces, o sea, hablamos de más o menos 5000 o 10000 de CPK. En la biopsia podemos ver algunos signos de necrosis, infiltración grasa y de tejido conectivo. Y lo que hacemos es inmunohistoquímica. Y ahí que vemos ausencia de distrofina, ¿no? En esta enfermedad no hay distrofina, ¿ya? Eso es lo que diferencia, por ejemplo, un Becker, donde sí hay distrofina, pero es anormal. Hacemos test genético. En el test genético, ¿qué encontramos? Delecciones del gen de distrofina, en la mayoría de casos, y otros trastornos, ¿no? Duplicaciones, etcétera. Si hacemos un EKG, podemos encontrar alteraciones como ondas Q profundas, ondas R elevadas, y en un ecocardio veremos pues miocardiopatía, ¿no? Porque también compromete
el músculo cardíaco. Esto es lo que veríamos en una biopsia, ¿no? Ven ustedes el tejido conectivo, ¿no? Incrementado, ¿sí? El tratamiento, bueno, se pueden usar corticoides para retrasar un poco el progreso de la enfermedad, fisioterapia, aparatos ortopédicos para evitar esas contracturas, algunas cirugías correctivas de repente, y habrá que manejar pues la parte ventilatoria, cardiovascular, ¿no? Muy bien. Hablaremos algo sobre la dermatomiositis, ¿no? La dermatomiositis es más frecuente en mujeres, puede ocurrir en niños, y aquí lo característico es el rash, ¿no? Hay un rash que normalmente precede a la debilidad a nivel de los ojos, ¿no? En el cuello hay un eritema en nudillos, alteraciones en uñas, ¿no? Y miren ustedes aquí en el gráfico, ¿no? Se ve muy bien, ¿no es cierto? Estos eritemas, ¿sí? En el ojo, ¿no? El heliotropo y el signo de Gottron, ¿no es cierto? Es fácil, ¿no? Cuando vemos esto y el cuadro de debilidad, etcétera, fácil, ¿no? Dermatomiositis. El diagnóstico no es muy difícil, ¿no? La polimiositis es más o menos parecido, pero aquí no hay pues ese rash, entonces el diagnóstico es más difícil. Generalmente ocurre en adultos, en niños es bien raro la polimiositis. Puede haber mialgia al inicio, ¿no? El inicio puede ser subagudo o crónico, con debilidad proximal, puede haber también un poco de debilidad distal, ¿no? El cuadro es más o menos simétrico y sin atrofia al inicio. Y en el diagnóstico lo importante es la biopsia. ¿Qué encontramos en la dermatomiositis? Miren en este esquema, ¿no? Aquí está la fascia del músculo, aquí está el perimicio donde estoy señalando, ¿no? Este es el perimicio. Y aquí, ¿no? Ya en la fibra muscular está el endomicio, ¿no? Entonces, en la dermatomiositis lo que vemos es un infiltrado inflamatorio perivascular y perimicial, ¿no? A este nivel, en la dermatomiositis, ¿ya? Mientras que en la polimiositis es a este nivel, es en el endomicio, ahí, ¿no? Infiltrado inflamatorio endomicial, ¿ya? Ahí vemos, ¿no es cierto? Aquí. En cambio acá es en el perimicio, ¿ya? Aquí. Algo importante a tener en cuenta en la polimiositis y dermatomiositis es que se pueden asociar a cáncer, ¿no? Malignidad, especialmente en dermatomiositis después de los 40 años. 6 veces más en dermatomiositis y 2 veces más en polimiositis, ¿no? Que el resto de la población. En mujeres, generalmente el cáncer más frecuentemente asociado es el de mama y el de ovario. Y en varones, el pulmón y el gastrointestinal, ¿ya? Entonces, si tenemos pacientes con dermatomiositis o polimiositis, tenemos que buscar que no haya un cáncer oculto, ¿ya? Muy bien. Las citopatías mitocondriales, ¿no? Dice, ¿no? Bueno, habría que ver qué cosas son las citopatías mitocondriales, ¿no? Son miopatías, ¿ya? Las citopatías mitocondriales son miopatías de tipo hereditario, ¿ya? Que tienen que ver con la mitocondria, ¿no? Como dice su nombre, y la mitocondria tiene, digamos, una herencia de tipo materna, ¿ya? La mitocondria tiene una herencia diferente al resto ¿no? del tipo de herencia mendeliana o ligada a sexo, etcétera, es diferente, ¿ya? El DNA de nosotros es materno en realidad. Ahora, como las mitocondrias están en muchos órganos, ¿no? Las citopatías mitocondriales van a dar síntomas de diferentes órganos, ¿no? ¿Y dónde hay mucha mitocondria? En el músculo, en el cerebro, ¿no es cierto? En el ojo. Entonces, la clínica va a ser de esos órganos, ¿no? Es fácil deducir, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la mitocondria, ¿no? Entonces tenemos en el músculo, en el corazón, en el ojo, entonces nos dará este tipo de patología, ¿no? Nos va a dar cardiomiopatías, debilidad muscular, neuropatías ópticas, oftalmoplegia externa, retinopatías, puede dar hipoacusia, puede dar problemas neurológicos de tipo crisis epilépticas, ¿no? Demencia, migraña, infartos, ¿ya?
eh, aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que ha tenido infartos, ¿no? A nivel occipital, ¿no? Y en una biopsia muscular, lo que clásicamente se encuentra en las miopatías mitocondriales son estas fibras rojas rasgadas, ¿ya? Ragged red fiber, esto que está aquí, fibras rojas rasgadas, ¿ya? Eso es lo que se puede apreciar en la biopsia de los pacientes con miopatía mitocondrial, ¿ya? Entonces, las citopatías mitocondriales dicen, ¿no? ¿Solo cursan con miopatía? No, ¿no es cierto? Por lo que les estoy explicando. ¿Se heredan con carácter autosómico dominante? No, ¿no? Su herencia es diferente. ¿Solo se manifiesta clínicamente en las mujeres? No, tampoco, porque no es ligada al sexo. ¿Microscópicamente cursan con fibras rojas rasgadas? Sí, ¿ya? Las miopatías mitocondriales. ¿Siempre cursan con crisis epilépticas? No, pueden cursar con crisis epilépticas, pero no siempre, ¿ya? Ahora, hay algunos fármacos que se usan para el HIV que pueden dar este problema de miopatía mitocondrial también, ¿ya? Por drogas, por fármacos, ¿ya? Los antirretrovirales pueden dar patología de miopatía mitocondrial, ¿ya? Pero ahí solo será pues a nivel de músculo, ¿ya? ¿Está bien? La respuesta aquí es la D. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no cursa con afectación de la motilidad ocular extrínseca? A ver qué dicen. ¿Cuál? La A. Sí, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? Porque el ELA no afecta la musculatura del oculomotora, ¿no es cierto? Miren, a pesar de que hay unos nombres bien raros ahí, ¿no? Podemos responder esa pregunta, ¿no? Es el ELA. Entonces vamos a ver algunas cosas de estos otros nombres. Este es un paciente con Kearns-Sayre, ¿ya? ¿Qué diríamos si solo vemos la foto? ¿Qué parece? Una miastenia, ¿no es cierto? Pero en realidad este paciente lo que tiene es una oftalmoparesia, ¿no? Hay tosis, ¿no? No hay fatigabilidad acá, eso es algo permanente, está igual de día, de noche, a cualquier hora, no se fatiga, ¿no? Es una oftalmoplegia externa progresiva, ¿no? Porque esto va poco a poco ocurriendo y en el transcurso de años se va paralizando el ojo hasta que el ojo no se puede mover para ningún lado, se queda ahí paralizado, ¿no? Además hay degeneración pigmentaria de la retina y bloqueo de la conducción cardíaca, ¿ya? Esto es una miopatía mitocondrial, Kearns-Sayre, miopatía mitocondrial. Aquí es por compromiso de tiroides, ya hemos visto esto. Y aquí hay otro, que es la oftalmoplegia externa progresiva. Es parecido al Kearns-Sayre, pero solo limitado a los ojos, sin otros signos, ¿ya? También se llama miopatía de von Grey-Fuchs, ¿ya? Entonces igual aquí el ojo se va paralizando, ¿no? El ojo no se mueve para ningún lado, se caen los párpados, ¿ya? Pero aquí solo se comprometen los ojos. También es una forma de miopatía mitocondrial, ¿ya? Y en el ELA, ¿no? No hay pues trastorno oculomotor ni de esfínteres, no se olviden eso, ¿ya? Entonces aquí hemos visto Kearns-Sayre, miopatía de von Grey-Fuchs. La miopatía hipertiroidea es totalmente diferente, la miastenia también es diferente, aquí hay pues obviamente compromiso ocular, ¿no es cierto? La respuesta es la A. Siguiente, ¿cuál de las siguientes enfermedades comienza a manifestarse a una edad más temprana? ¿Qué dicen? ¿Cuál? Duchenne, ¿no es cierto? Por lo que les he mostrado, ¿ya? Becker es muy parecido al Duchenne, pero es algo más leve, ¿ya? Vamos a ver aquí algunas cosas. Aquí está la distrofia facio-escapulohumeral. Miren, ¿no? ¿Cómo está? Escápula alada, ¿no es cierto? Distrofia escapulohumeral. Miren cómo está aquí, ¿no? No hay deltoides, ¿no es cierto? Si veríamos la cara, sería así. También facio-escapulohumeral, ¿ya? Esta es la distrofia miotónica, ¿no? Como el Steiner, ¿no? Hay atrofia aquí de los músculos temporales, un poco de tosis, ¿no? Atrofia de los músculos esternocleidomastoideos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Becker,
¿no? Igual, parecido a un Duchenne, pero algo más leve, que afecta, digamos, a edad más avanzada, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes pueden llegar a vivir más tiempo, ¿no es cierto? En el Becker hay distrofina, a diferencia, como en el Duchenne no hay distrofina, en el Becker hay distrofina, pero es anormal, ¿ya? Puede haber una distrofia de cintura, una miopatía de cinturas, ¿no? ¿No? Miren, escapular y pélvica, una distrofia facio-escapulohumeral, una distrofia de Emery-Dreifuss, ¿no? Donde hay debilidad, contracturas, alteraciones cardíacas. Y en el Duchenne, ¿no? Aquí está la distrofina, miren, esta es la distrofina, y hay un montón de proteínas acá en la membrana, y cada una de estas puede dar una miopatía. Por eso es que diagnosticar una miopatía es bastante complejo en realidad, ¿no? Para poder diagnosticar esto, imagínense, ¿no? Tendríamos que tener exámenes especiales, ¿no? Y una biopsia, pues, muscular de alta calidad, ¿no? Con tinciones especiales, con inmunohistoquímica, etcétera. Entonces aquí la respuesta es fácil, ¿no? Duchenne. Y vamos a hablar de la distrofia miotónica tipo 1, ¿no? Que es la distrofia más frecuente en los adultos, o también llamada enfermedad de Steiner. Esta enfermedad es autosómica dominante, ¿no? Empieza más o menos entre los 15 a 35 años. Es una miopatía hereditaria, ¿no es cierto? Es una miopatía hereditaria. Se caracteriza ¿por qué? Por miotonía. Esto es lo que caracteriza, por eso es distrofia miotónica. Hay debilidad y atrofia predominantemente en músculos de la cara, masticación, cuello, ¿no? Como les mostré en la foto. Hay tosis palpebral, una boca entreabierta, voz gangosa, se asocia a calvicie, cataratas. Aquí vamos a ver cómo es la miotonía. Miren, observen un ratito. ¿No? Ahí le está percutiendo la región tenar, ¿no? Y vieron cómo ¿no? Hubo una contracción, ¿no es cierto? Miren, ¿ven? Se contrae la región tenar, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir estos pacientes con miotonía? ¿No? Miren, le está diciendo que le dé la mano, ¿ya? Le da la mano y le dicen que le suelte y no le suelta. No puede relajar el músculo, ¿ya? O le podemos decir, por ejemplo, que haga un puño y que abra, ¿no? Entonces el paciente hace el puño y no va a poder, va a demorar, ¿no? Entonces lo va a abrir lentamente. Esa es la miotonía, ¿ya? Entonces más fácil que les explique ver el video, ¿no? Ya no se van a olvidar. Entonces aquí está, esta es la facies típica de un paciente con Steiner, así, ¿no? Con calvicie, miren esa atrofia en la cara, cataratas, ¿no? Hay debilidad distal, ¿ya? Así es un Steiner. ¿No? El Steiner, inicialmente debilidad leve a predominio distal, además se asocia a disfagia, megacolon, trastornos de micción, infecciones respiratorias, cataratas, atrofia testicular, trastornos de conducción cardíaca, deterioro mental, etc. El diagnóstico con electromiografía, donde lo que se ve es la miotonía, podemos hacer biopsia, examen oftalmológico y análisis de DNA. ¿No? Como esta es una miopatía hereditaria, no tiene un tratamiento, ¿no? El tratamiento solo es sintomático. Por ejemplo, para la miotonía, para aliviar la miotonía, se puede usar fenitoína. ¿Ya? Muy bien. La miastenia gravis es un proceso producido por alteración a nivel de... Fácil, ¿no es cierto? Placa motora, unión neuromuscular. Respuesta la C. Siguiente. Sobre miastenia gravis, marque lo correcto. A ver, ¿qué dicen? Fácil, ¿no es cierto? Fatigabilidad, ya les he repetido 1000 veces, ¿no es cierto? En la miastenia lo que hay es fatigabilidad. Atrofia muscular, no debe haber, ¿no es cierto? Alteración en los reflejos, tampoco, no tiene por qué afectarse. ¿Ya? ¿En la crisis miasténica se compromete solo la musculatura vulvar? No, ¿no es cierto? ¿Siempre se encuentran anticuerpos? No. Entonces la respuesta es la D. En el tratamiento de miastenia grave, no, miastenia grave se refiere a gravis, ¿no es cierto?
¿Cuál de los siguientes fármacos se utiliza para realizar el diagnóstico diferencial entre una crisis miasténica por terapia insuficiente y una crisis colinérgica? ¿Cuál es la respuesta? ¿La E? ¿Por qué? ¿No? Aquí dice, ¿cómo diferencio una crisis miasténica de una crisis colinérgica? En realidad puede ser difícil, ¿no? Porque en ambas va a haber debilidad. Pero en la crisis colinérgica hay otros síntomas, ¿no es cierto? Hay cialorrea, ¿no? Diarrea, etcétera, ¿no es cierto? Pero en algunos casos puede ser difícil diferenciar en realidad. ¿Por qué? Porque el paciente con miastenia, como tiene debilidad, puede empezar a tomar más piridostigmina de lo normal, ¿no? En lugar de tomar 3 o 4, de repente se toma 5, 6, 8, no sé, ¿no? Y puede estar entrando en una crisis colinérgica y como sigue teniendo debilidad, sigue tomando la piridostigmina, porque él cree que es por su miastenia, ¿no? Entonces puede estar entrando en una crisis colinérgica y así llegar el paciente, ¿no? Entonces es difícil a veces diferenciar si es por la miasténica o es por el exceso de pastillas, ¿no? Entonces, la E está bien, ¿no? El hidrofonio, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si le ponemos hidrofonio? ¿Cómo? Ya. Como el hidrofonio es una forma endovenosa que actúa y dura muy poco, ¿no? Entonces, si el paciente no está tomando suficiente cantidad de tratamiento y es una crisis miasténica, el hidrofonio probablemente lo mejore al menos un pequeño tiempo, ¿no? Y si es una crisis colinérgica, no lo va a mejorar, ¿no? Y no lo va a empeorar demasiado porque la duración del hidrofonio es muy breve, es minutos nada más, ¿ya? Entonces podríamos usar para diferenciar. Lo que pasa es que el hidrofonio o tensilón casi no se encuentra, es muy difícil de encontrar, ¿ya? La respuesta es la E, está bien. En el ELA, la lesión se sitúa en... ¿Dónde? La C, ¿no es cierto? En el asta anterior de la médula y en la vía piramidal, ¿no? ¿No? Ahí está, no se olviden, ¿no? En la vía piramidal y en el asta anterior, ¿no? Ahí está la primera neurona y la segunda neurona. La letra C. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado en miastenia? ¿Cuál? Neomicina, ¿no? Está bien. ¿Qué es la neomicina? Aminoglucósido, ¿no? Entonces, están contraindicados los aminoglucósidos en miastenia. Ahí tienen ustedes, fármacos contraindicados en miastenia. A la cabeza, aminoglucósidos. Algunos antiarrítmicos también, como la quinina, quinidina, procainamina. Algunas drogas que afectan los canales iónicos, como la fenitoína. Obviamente, bloqueantes neuromusculares, benzodiazepinas, relajantes, no podemos usar, ¿no es cierto? La respuesta, la B. Uno de los siguientes trastornos no es un síndrome paraneoplásico. Han oído ustedes hablar de los síndromes paraneoplásicos, ¿no es cierto? Y existen síndromes paraneoplásicos neurológicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál creen que no es un síndrome paraneoplásico? A ver. La letra. ¿Dermatomiositis? Sí, ¿recuerdan que les dije que puede a veces preceder a un cáncer? Sí, ¿no es cierto? ¿Lamberito? También. Ya. ¿Polineuropatía sensitiva pura? También, ¿no? Nos queda dos nomás, la encefalitis y el central core. ¿Qué es el central core? Es una miopatía. ¿Ya? Esa no es, esa es la respuesta. Pero vamos a ver algunas cosas. Síndromes paraneoplásicos, ¿no? Entonces, los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Son por efectos remotos, ¿no? Del cáncer que no se relacionan a una metástasis o una invasión directa. ¿Está bien? Es un cuadro clínico que no se relaciona a metástasis o invasión directa por el cáncer.
¿ya? ¿No? Dice, el término de síndromes paraneoplásicos se reserva para desórdenes que están causados por una respuesta autoinmune directa, ¿no? Contra antígenos comunes al tumor y a los nervios, ¿ya? Por eso ocurren los síndromes paraneoplásicos. Entonces, en muchos de estos síndromes paraneoplásicos encontramos anticuerpos, ¿no? Como el anti-Yo, U, RI, CAR, MA2, ¿no? Entonces, cada uno de estos anticuerpos se relaciona más frecuentemente a algún tipo de síndrome paraneoplásico. Yo no creo que pregunten, pues, ¿no? ¿Cuál es el anticuerpo asociado a tal cáncer, ¿no? Eso sería criminal, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que hay que saber es que hay anticuerpos asociados, ¿no? A síndromes paraneoplásicos. ¿Y cuáles son los síndromes paraneoplásicos más frecuentes? Esto sí hay que saberlo, ¿no? A nivel del sistema nervioso central puede afectar cerebro y retina, como por ejemplo, ¿no? Las encefalomielitis paraneoplásicas con, ¿no? O sin neuropatía sensorial asociada. Puede dar encefalitis límbica, encefalitis del tronco, ¿ya? Degeneración cerebelar, opsoclonus mioclonus, degeneración retiniana. A nivel de la médula puede dar mielitis, mielopatía necrotizante aguda, ¿no? Síndrome de persona rígida, enfermedad de neurona motora, ¿ya? Todo esto es del sistema nervioso central, pero también puede afectar el sistema nervioso periférico. Y ahí podría dar neuropatías sensoriales o sensitivo-motoras, puede dar una forma parecida al Guillain-Barré, eh, formas autonómicas. A nivel de la unión neuromuscular podría dar cuadros de Lamberito, miastenia, y a nivel de músculo polimiositis, dermatomiositis o miopatía necrotizante aguda, ¿ya? Entonces, todos estos cuadros pueden ser síndromes paraneoplásicos, ¿ya? No olvidarse. Puede afectar tanto sistema nervioso central como sistema nervioso periférico. La respuesta aquí, como les decía, es la D.